Hola amigos, ¿cómo estamos? 2 de abril del 2021, el proceso de renta ya comenzó. Bueno, comenzó a mediados de marzo con la declaración de las declaraciones juradas 1948 que afecta al 14D número 3, o ustedes cuando leen arriba dice 14D ProPyme. Y la 1947, una DJ que completa la renta completa, que la información que trabaja el Servicio de Impuesto Interno, ¿cierto? La recupera de los registros de venta y de los registros de compra, de honorario y declaraciones de sueldo, y prepara una propuesta a la 1947. Y con esa 1947 yo debo, estos son los tips, deben cuadrar con la contabilidad. No la contabilidad, cuadrar a la 1947. Entiéndanlo, ¿vale? Uno de los objetivos fundamentales y que uno que ya es avanzado en la materia es que el servicio prepara la información. No la prepara, sino que la ordena. Acuérdense, ¿quién ingresa las facturas de venta? ¿Quién ingresa la boleta y los vales electrónicos por el registro de venta? ¿Quién ingresa o genera las compras electrónicas? ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado porque aquí una de las áreas que está quedando muy afuera es los segmentos SOFRI. Yo soy SOFRI. SOFRI régimen general. Por lo tanto, SOFRI hay muchos documentos que el Servicio de Impuesto Interno lo pide para efectos de cálculo de impuestos, ¿ya? Pero en general gran parte son como manual, por eso hay que cómo ingresarlo y cómo quedar. Siempre ha habido un desenganche entre lo que son los procesos aduaneros y el régimen nacional. Segundo, eh, muchas personas me han llamado para ayudarle en su renta, o a contadores que ya la desesperación es máxima, que me han llegado a tratar muy mal y otros que me tratan muy bien. La idea del portal es ayudarlos en su recorrido, no generarle un problema. Hoy día me llamó una contadora, me dijo, yo mira, siempre en la misma postura, yo tengo los balances listos, tengo todo. Y yo pienso, digo, yo he estado enero, febrero, marzo ayudándolos. Y yo también me he atrasado en lo mío. ¿Ya? Por favor, no tomen esos temas. Si son superhéroes en preparar balance, eso ya no sirve. No sirve mucho. Yo soy experto en balance. Me gustan los balances. Pero entiendo y me tengo que adaptar a las nuevas necesidades. Todo este sistema, todo lo que estamos pasando, ha dejado que el Zoom ha entrado mucho y los sistemas electrónicos están haciendo la tarea. Ahora lo que hay que hacer es meterse al servicio de impuesto interno, cumplir con las declaraciones 1948 y la 1947, cuadrar a la contabilidad, ¿cierto? Para que los ajustes de resultados financieros del balance no sean en exceso en agregado de deducciones para llegar al resultado tributario, cumplir, si tengo sueldo, debo cumplir con la 1887, hacer el formulario. Si tengo arriendo, no me pregunten, no mira, ¿cuál es el exento para que yo que arriendo a la empresa? Si te estáis matando solo, se están matando solo. Si, por qué lo hacen? Acuérdense, hay una relación de ahí de relación. No es que yo no quiero pagar mucho porque yo quiero cómo quedar exento de presentar eso. No, bueno, ¿para qué lo hicieron? La empresa funciona. ¿Dónde funciona? Debe haber un contrato notarial con las condiciones y el pago o su fruto, o uso de su fruto. ¿Ya? No especulemos. Como decía un gerente de una FP, que yo era auditor de FP, me decía, Luis, lo que sea, ¿cómo era? Que sea sustentable. Y justamente uno de los conceptos del gasto es que sea, ¿cierto? Ya cambió el concepto de gasto necesario. Pero bueno, la idea es la siguiente. El servicio les va a proponer una declaración jurada. ¿Qué es lo que hice yo? Yo lo que hice, bueno, estoy dejándolo en la carpeta de trabajo. Aquellas personas que han adquirido la carpeta de trabajo, y si quieren, tienen hasta 4 veces para poder actualizarla, ¿vale? Porque siempre voy avanzando. Aquí está la tarjeta de trabajo. ¿Se dan cuenta de algo pegado ahí? Ahí está. Va la tributaria. Estoy dejando la última matriz acá. Entonces ahora estaba haciendo el 14D y la última matriz siempre vamos hacia abajo. ¿Ya? Hay varias que pueden sacar ideas y pueden... Ahora, ¿qué deben tener cuidado? Que el Servicio de Impuesto Interno generó, ¿cierto? Una matriz madre. Vamos a ver, esta, que la que estaba arreglando era hace 26 minutos. Es como el chiche para las personas que tienen pérdida, que no tienen movimiento, que no tienen nada, dicen.
Los que no tienen ningún, oh, yo no tengo nada, pero no saben que no tener nada lo que implica. Lo voy a mostrar rapidito, ¿vale? Guardar como, la vamos a dejar en matrices. Y la vamos a dejar como el... No, este no es. Este es año 2000. ¿Este es cierto? No, este no, este. Ven, aquí uno al tiro capta que no es este año. No guardar. Archivo. Salir, no guardar. Archivo. Estaba ahí. Hace 6 horas. Ahí está. 19:21. Esa es. La matriz. Que uno tiene que ir. Esta es la que está usando. Entonces vamos a ir acá. Esa es. Vale. Entonces, un 19. Ahí está. Otra cosa. Estas matrices son, cuando uno trabaja en contabilidad de auditoría, genera generalmente sus matrices o hojas de trabajo para ir viendo lo que el sistema te va entregando, no ir confiando, ¿ya? Ya dijimos en nivel global, bueno, esta la pulí, aquí está el respaldo del servicio, ahí está el balance, por seguridad tengo los nombres cerrados, es simple, ¿ves? Ahora sí lo arreglé, lo que hace es que el balance, entonces, ver cuenta, ajustar balance, voy en base al filtro nuevo. Es un balance simple, con una pérdida, ¿cierto? Resultado acumulado anterior, y no tiene movimiento este año. No hay corrección monetaria, el 14D número 3 no aplica corrección monetaria, ¿ya? Para efecto tributario no me conviene, financiero no me conviene porque voy a reflejar menos pérdidas, así que me voy por el tributario. Igual IFRS. Balance clasificado, estado de resultado, cuadro de ingreso y gasto, cuando son altos movimientos, pues actualizan, ¿cierto? El libro diario, apertura nomás, libro mayor, ya también está actualizado, lo actualicé, ahí está, ahí está. Esto es importante, esto es muy importante. Cuando hay boleta, vamos a bajar acá. Yo debo bajar los libros de venta del sistema, los registros, perdón, y copiarlos, y me va a dar el gran resumen. ¿Ya? Estos fueron las notas de débito. Estas son las notas de débito. Allá está, salido varias notas de débito. ¿Eh? ¿Dónde las puedo sacar? Te las saco del... Ahí está. Hay un registro de cobro, que significa que acá debo bajar, de acuerdo al registro de venta, dejar un detalle de todas aquellas ventas que no cobré al 31 de diciembre y rescatar o rebajar de la base que me dé el servicio el exento y el neto. ¿Ya? Ahí, cuando ustedes las coloquen acá, si hubiera una, la van a colocar y el resumen les va a dar dónde la tienen que colocar. Entonces acá vamos a insertar, porque también puede ser... está todo... Perdón, es el número 56, ¿cierto? ¡Ah! Sí, hoy día estoy descansando, no quise hacer nada hoy día. Solamente he conversado con una sola colega nomás, 56, nota de débito. Entonces aquí ustedes colocan el registro y tienen un control. Ante el servicio para interno, ustedes, de acuerdo a la misma base de conversación, ustedes les dan, no hay un resumen de, oiga, la factura 1, el señor tanto, de la factura, no. Si guían, no cambien los procesos. Acá el servicio pecó en el 14D8 que él hizo un resumen, un ingreso y egreso y flujo de caja con estructura personalizada. Si tienen que aprovechar esta estructura. Algunos contadores me han preguntado, bueno, y si yo quiero agregarle más información, porque siempre el cabro joven quiere ponerle más. No, va a quedar muy pesado. Si tú respetas el formato del servicio y al lado le pones toda la información, para allá. Pero tu control. Al servicio no te van a aplaudir por tener más información. Ellos quieren lo que establece la resolución. Acuérdense, 14D número 8, resolución 14 del 21 de febrero. Compras, ¿vale? El registro de compra. Y esta como no tenía movimiento, esto no es de él. Pero ven ahí yo copié uno de otra empresa
y me dio al tiro, 33, el servicio era de 1413 y nota de crédito 78. Como esta empresa no tiene, me equivoco pegado, borro. Lo mismo pasa cuando ustedes dicen, ya, mira, yo no pagué esta factura. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Es dejarla ahí y en el registro de compra, perdón, en el registro de cuentas por pagar pendiente, ponen ahí y ahí sale automático. Y sale a qué documento no puedo dar una nota de crédito. Pero si fuera 33, ¿cierto? Si fuera código 33, los códigos son importantes. ¿Sabes? Más adelante está ahí un parámetro. ¿Vale? Ahí está. Después, centralizar sueldos. Si tienen sueldo o honorario, también se centralizan. ¿Cómo se centralizan? Copian acá. Perdón. Copian, por ejemplo, no sé, copian esto, honorario ahí, sacan el resumen total. ¿Por qué? Porque esa retención de ahí yo la debo restar, sumársela al honorario del mes, porque eso yo lo pagué en enero. Entonces, eso es lo complicado. Ese siempre va a ser el problema. Entonces acá colocan el libro, copian aquí, se van acá, ponte, no sé, pues sea de enero, 31, ya está haciendo la suma, cuando ustedes lo colocan ahí, él está pasando acá. Ajustan el asiento y le da el asiento. Y copian. ¿Ya? Después voy a ver qué es lo que dejan. El plan de cuenta está correcto, la apertura está un estándar, aquí está toda la apertura que puede haber en cualquier empresa. ¿Ya? Y de aquí hacia adelante comenzamos con renta. Aquí tendríamos cambiar nombre, vamos a poner renta de J a 1948. Estamos hablando de un 14D. El resumen final de la renta, el ingreso, no tengo nada. El egreso, yo acá debo colocar manualmente, este es como una hoja de comprobación. Entonces vamos al servicio, vamos a ir viendo. Ahí estamos, sacamos. Vamos acá, declaraciones juradas de renta. No es llegar y colocar. Ahora, eso yo vuelvo a repetirle, amigos. Está en proceso, vamos a rectificar. No es llegar y apretar enter. Tiene que haber un conjunto de observaciones, validaciones, revisiones. Entonces necesitan de un contador. Quieran o no quieran. Eso yo le doy 3 aplausos al servicio. Volvió la respiración a muchos contadores. Pero que tienen que estudiar Excel. ¿Estamos? Vamos. Ventas. ¿Qué le indica? No hay nada. Perfecto. Compras. ¿Qué indica? Si apareciera uno de estos, esto debe cuadrar. Todos estos detalles debieran cuadrar con mi análisis que estoy haciendo acá. Si estoy viendo venta, debiera cuadrarme con la cuadratura de venta. Aquí. Sacar todo el retiro y todo lo que me está dando acá, debiera cuadrarlo yo con los recuadros. Todo lo que me dé en la cuadratura de compra, en este caso no me cuadra porque esta no es la empresa, esto quedó marcado. ¿Ya? Esto es con un cliente que me dijo no tiene nada. Miren, ahí. Entonces tampoco ya no sacan. Ahora, ese es un término que vamos a evacuar de los clientes. No tiene nada. No, hasta que yo no revise el registro. Entonces, si no reviso el registro y me encuentro que dicen no tengo nada y me encuentro con registro, eso implica que yo debo hacer cosas en la declaración más que un cero. ¿Estamos? Y eso ya no tiene un valor de tanto, tiene un mayor valor. Mucha atención con esos conceptos. Entonces, dijimos que tiene una pérdida tributaria ahí. ¿Estamos? Entonces ustedes manualmente van ¿cómo se llama? Ingresan el valor acá, como una hoja de trabajo. Entonces cuando le pregunten después, ahí está, ahí está el valor. Y se valida. ¿Qué dice el servicio? Solamente una pérdida porque no tiene movimiento. Perfecto. Los registros de los socios no registran, pero acá sí me obliga a aplicar la cantidad de acciones que compró. Si no, van a registro del servicio de impuesto interno y ven las participaciones en base a 100 o en base a 10. ¿Estamos? Pero siempre que la proporción les dé el porcentaje. ¿Ya? ¿Por qué? Porque están viendo la desproporcionalidad. Dicen que no tiene ningún gasto, porque bueno, es una empresa nueva, renta líquida tampoco, pero sí trae la pérdida. ¿No? ¿Cómo está? Disculpen, por eso no he tratado de hacer lo menos de videos posible. Bueno, la renta líquida me cuadro, perfecto, lo retiro, perfecto, ahí están los 50, pero esto los coloco yo. Yo llevo el control acá, y acá podría tener el resumen. ¿Estamos? Ahí está, no tiene derecho a la rebaja del 14 porque es pérdida. No tuvo ingreso. Acá
me indica lo que es el capital propio. Vamos a ver qué dice el servicio. Bueno, ahí me cuadro. Me entrega la propuesta de renta de la base de la renta líquida. Y acá empieza a dar el detalle. Me dice, bueno, el capital propio, 100, no tiene ningún otro agregado. ¿Dónde pueden haber agregados? Movimientos de acá. Que puede haber una pérdida de diciembre. Ahí está, ¿ven? Miren. Hay una pérdida tributaria de diciembre de 491 y la pérdida del ejercicio anterior, 491. ¿Estamos? Pérdida tributaria a diciembre y pérdida del ejercicio anterior. Acá. Que hubo a diciembre del año anterior y de años anteriores. Cero. No me quedo callado por quieto, sino que me callo por la tos. Estuve muy mal. Me pegaba una tos muy odiosa y yo tengo esta cuestión de la enfermedad de los contadores. Yo creo que, bueno, este registro no tiene ningún, no entra ni con RAI, no entra con ni con RAP, no es 14, no tuvo utilidades. Si tuviera, se reversan, ¿cierto? Y esto ahora se genera lo que es el RAI. El RAI tiene capital propio simplificado inicial de 100, ¿ya? Y aumento no tiene, sobrepeso tampoco. 100, perdón, 10 millones. Como estamos cerrados, cierra con 10 millones de RAI para el próximo ejercicio porque no tiene movimiento, tuvo solamente pérdidas pequeñas y queda. Cuando tiene todos estos vistos buenos, ella le empieza a dar los conceptos. Es bastante bueno, así este es como un sistema muy bueno. Me gustó. ¿Ya? Bueno, lo que hago siempre. 2 aplausos nomás. Porque igual tiene sus condoros, pero uno se va dando cuenta cuando... Por eso es importante que ustedes agarren una hoja de trabajo en Excel y ustedes vayan, no vean lo que está en el servicio, sino que hagan su hoja de Excel y vayan ustedes enganchando sus valores, ¿ya? Y al enganchar los valores, ustedes van a ir comparando. Y si está bien el servicio, bien, pues, modifican su página y van a llegar a una página, a una matriz de validación, como se dice. Eso se usa mucho en auditoría. Estamos con auditoría, estamos haciendo como una clase de auditoría tributaria. ¿Estamos? Esto tiene otro valor, sí. ¿Ya? Amigo, confirmo, no me llamen para hacerme consultas. Ahora hay un teléfono y pueden tomar hora en el servicio para hacer las consultas. Ellos no le van a cobrar, yo sí les voy a cobrar. Porque mi trabajo es ser profesor, pero también por otro lado soy profesional. ¿Ya? Y algunos que son, me llaman a las 11 de la noche, 12 de la noche, a la 1 me han pedido estas plantillas. ¿Ya? Traten de ser dentro de los tiempos normales, para que sigamos siendo muy amigos. ¿Ya? No cabe señalar, ya, como ya estoy ok, envío, perfecto, y cierro. Acá debe haber habido, cuando yo envío, me diera a mandar, preguntarme siguen el portal o no siguen el portal. Pero acá no tiene un cierre de rutina. Entonces hay que hacer toda la vuelta para atrás de nuevo. Bueno, lo que he visto. ¿Ya? Debe haber dicho, cierra el sistema, siguen el servicio y te dejan el portal en la entrada. Por eso trato de hablar lo menos posible. Así que no me llamen para conversar, como me llamó el otro. A las 11:30. Seguimos. Yo en este momento no tengo amigos. ¿Ya? Si mi papá me llama, le haré una rebaja por su renta. Somos contadores. Los contadores son nuestra profesión. ¿Vale? A mí costó harto esta cosa, me costó harto. Vale. Seguimos. Como tenemos cerrada nuestra 1948 está enviada y este plazo se ha pasado 2 veces, tiene hasta el 6 de abril. Si no está hecho esto, no pueden hacer la renta directo. ¿Ya? O hacen la 1948 y declaran en cero los retiros y después hacen la renta directo, pero se van a cortar las venas. Porque no hay una validación, ya me están molestando ahí, ¿ven? Ya no hay una validación. Entonces, al validar, digo, ¿qué hago? Veo mi hoja de trabajo, está correcta de acuerdo al servicio, hago archivo, archivo, perdón, guardo, voy a archivo, voy a guardar como, me voy a mi examinar, busco mi cuaderno, el cliente es este, y guardo la plantilla. ¿Vale? Ya. Está todo el respaldo.
está el respaldo, están los balances. Voy a cerrar, balance, cierro, contador editor, contador, root, pum, le pongo mi root, ¿cierto? Ahí está. Cierro, voy al servicio, copio, miren, es súper libre, van acá, al servicio, van acá y ponen mi servicio y copian esto, copian lo que está ahí y lo pegan en el menú acá arribita, ahí. Y eso le llena al este y ¡fum! Le llena todos los valores con la descripción del cliente, ¿vale? No lo voy a hacer ahora. Como está lista la renta, tendría que tener dos cosas para ahora. Uno, el representante legal. Dos, la cuenta corriente si es que sale devolución. Como una empresa con pérdida, no hay devolución. Entonces ahora me salgo de acá, me voy acá, me voy acá, me voy a declaración de renta, me voy a declarar renta, aceptar. Como hice la DJ, yo ya tengo respaldo y estoy claro. ¿Estamos? Entonces acá me pide root del contador. ¿Ya? El root del representante, el representante legal, eso lo tenemos. ¿De qué importante tener el cliente? Es Transet 2021, consultoría 76840. C. Ahí, vamos para acá. Voy al Excel, a cualquier hoja. Esto de trabajar con los registros se llena la memoria con mucho, ¿cómo se llama? Con mucha. Ahí está. Archivo. Recomendación técnica. No. Quedó en otra. No. Una recomendación técnica para todos mis amigos contadores. ¿Ya? Que aún si tengo. Hay algunos que creen ser mi amigo, pero bueno. En realidad son colegas. Siempre tenemos lo mejor de colegas. ¿Vale? 76. Creo una matriz con todo lo que dice cliente. Y lo creo por su root. ¿Ya? Una carpeta bien ordenadito. Ahí. Y acá también le pongo su root. Porque si me empieza a mezclar. Entonces cuando me pregunta algún cliente algo, yo busco por el root nomás y quedamos listos. Ahí está. Ya. Yo en una de las hojas, voy a buscar todas las hojas que tienen hacia el lado, acá en la esquinita, ¿cierto? Presionan el cursor derecho y buscan. Acá cualquiera de los dos es representante. Yo tengo mi método casero, cuaderno, ¿cierto? Ya. Mi método casero, me voy al servicio, coloco el root, root del contador. Siempre, algunos que son muy vivos no lo colocan, atento, es la única forma de ustedes como representantes es solicitar el root del contador. Yo sé que algunos contadores se van a enojar, pero lamentablemente si a mí me contratan y me están pagando, háganse responsables. Esta empresa tuvo 14D, por lo tanto no refleja nada, ¿ven? 0, 0, porque tiene pérdida. Pero como yo hice la declaración jurada, total del activo, porque esto es con contabilidad. Entonces, al ser con contabilidad, yo necesito sí o sí el balance.
como aquí tengo tecnología, le saco una foto con el teléfono, porque compartir páginas puedo hacer, pero es muy un lío. Es un recorrido completo nomás. Entonces, vamos, buscamos la foto con el teléfono, los vamos a renta, total del activo. Necesitan un contador, no es llegar tampoco, porque si claro, se las dan de vivo y quieren total del activo, total del pasivo, ya efectivo, no he retirado nada. Sus cuentas tampoco, existencia tampoco, inmovilizado, no pueden tener inmovilizado inexistencia final. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque ya el 14D no lo lleva a gasto. Solamente lo usa el capital propio financiero, 10.485.600. Pero está en cero. Como es, son 10 millones. No tengo nada, tanto, utilidades financieras capitalizadas, no tengo el crédito. Y después la 1948 hace su parte. Ya, vamos viendo, no me faltan un ratito por aquí. No tengo ingresos, ahí empezó. De acuerdo a lo que yo hice, ¿ves? La 1948, recuadro número 17, pérdida. Ahí la está haciendo la 1948, ¿eh? Eso lo entregó de allá para acá. Acá no, hay contadores que están haciéndolo acá. Vuelvo a repetir, lo pueden hacer, pero lo ideal es que lo haga la 1948. Algunos usaron solamente para hacer los retiros y se salvaron. También tengan, no es por retar y que se me caiga el cassette, pero algunos contadores pusieron el root y pusieron 0 en retiro y chao, no hicieron lo que hice yo. ¿Ya? Pidan el respaldo de la 1948 y pidan el respaldo de la 1947. El trabajo completo. Capital propio positivo, remesa y retiros subtotal, también, perfecto. Capital propio inicial, 10.000. Esto lo llenó todo la 1948. No lo llené nada manual. ¿Se dieron cuenta? Capital propio positivo, perfecto. El right por aumento del ejercicio, el right de ejercicio siguiente, perfecto. No tengo crédito porque nunca tuve, vale. Y acá, sin tipo de cuenta, validar, cancelar, validar y dice que está listo. Se fue y hasta aquí llegamos, ¿no? Ahí está el certificado de... No lo puedo porque tengo alguna información que es personalizada, pero ahí estaríamos, ¿vale? Fue aceptada y recibida. Ahí estamos, colegas. Entonces, vamos, resumen. Si es 14D3, la 1948 completa, con cálculos con los registros de venta, registros de compra, análisis de las DJ 1887 de remuneraciones, 1887 sí, 1835, arriendo, otras que puedan tener, se meten a la creación, tienen hasta el 6. Ahora, ¿cuál es el peligro? Ojalá que no escuchen los clientes. Que si yo no hago la 1948 bien, o no la hago, voy a tener multa por la presentación de la 98 y eso va a repercutir en la renta con otra multa. Si pasamos el 30 de abril, es decir, estarían pagando 2 veces, 90 por parte mínima. Y si el contador les cobra 60, páguenlo con gusto. O les cobra 50, páguenlo con gusto. ¿Ya? Eso es una ayuda a los contadores. Don Gato le manda ese regalo. Por ahí anda Don Gato durmiendo. ¿Ya? Y el certificado, cerrar y control. Siempre todo con respaldo. Siempre. Si tienen que, es con contabilidad, el balance firmado por el contador, más todos los papeles de trabajo de la DJ 1948, 1947, ¿ya? Y el 14A es un caso aparte que lo voy a ver hoy día en la noche o mañana, ¿vale? También con los respaldos. Estas plantillas sí son muy buenas. Hay muchos papeles de trabajo en esta carpeta. ¿Ya? Y muchas gracias, y aprovecho de dar muchas gracias a todos los contadores que la han adquirido, porque me han ayudado a invertir en equipo y en ver que esto es un buen trabajo para mí, enseñar, pero también se me está retribuyendo, ¿ya? Y soy súper claro, ¿ya? No hago cosas gratis para nadie y no doy nada gratis, porque ya entendí que esto puede ser mi gran proyecto. Gracias. Tengo alta competencia, el servicio patentino le muestra datas para todos lados, datas para allá, datas para acá. Le dan un acceso para la comunicación, pero en realidad los contadores estamos para eso.
Los contadores siempre hemos sido el punto entre el servicio y el contribuyente. Siempre nos tratan de dejar de lado, ¿cierto? Pero siempre somos necesarios. Siempre cuando he ido a la reunión del Colegio de Contadores se ha dicho, gran pega y gran parte de toda la información que tiene esta DJ las preparamos nosotros. También tienen que entender que al preparar más información y ser más perfecto, el honorario no es el mismo. ¿Ya? No traten siempre de cuando atienden a un contador decir, no, si esto no tiene movimiento. Teniendo 2 o 3 facturas, implica mover por todas las DJ. Y eso es trabajo. Hagamos que Chile crezca, que el Chile contador crezca. La embarrada con no tener a la constituyente por el área contable. Se ganaba hartos puntos. Pero bueno, así es. Pónganle color, amigos. Cuentan con el apoyo. Pónganle color. No se relajen. No se relajen. Cuídense mucho. Chao y un abrazo. Luis Villagra, el profe del pueblo, como dijo el otro. Está buena esa. Chao.